Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que vamos a compartir con ustedes donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Y ciertamente los temas tienen continuidad. Tienen continuidad y no precisamente en este caso para ser portadores de buenas noticias. Pero si hemos de creer en aquella extraña forma de hacer periodismo de tiempos felizmente superados, donde se decía good news, no news. Bueno, si acaso las buenas noticias no son noticias, tenemos una cantidad de malas noticias, pero tienen que ver con el empecinamiento de manejar la economía a escala planetaria, con la doctrina neoliberal. Y las pruebas están a la vista. Hoy, España ha batido récord en las cifras que indican el riesgo país y la inquietud de aquellos que viven pensando cómo especular con el dinero ajeno. Pero en fin, sin mayores prolegómenos, como el resto viene concatenado con esto, vamos a darle una lectura a lo que hasta ahora era lo que pretendían neocolonizarnos. Claro, para eso se necesita dos clases de grandísimos hijos de la madre patria, ¿no? Uno que lo quiera hacer y otro que lo permita hacer, como siempre lo decimos. Y nunca olvidamos el ejemplo emblemático de Bias. Pero en fin, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y la perspectiva que nos da lo que llega como símbolo de los tiempos que corren. Lo que da la hora ahora es la situación de la banca. Y naturalmente aquí hay lecturas no muy optimistas. Para comenzar, hoy la prima de riesgo llegó a los 515 puntos. La tormenta bancaria cae sobre España, según algunos titulares. El máximo histórico de España, 515 puntos. Y la prima de riesgo que mide el diferencial de los bonos a 10 años entre Alemania y el resto de países de la eurozona alcanzó eso para España. Porque Bankia había dado beneficios de 300 millones en el 2011 y ahora ha resultado que tenía importantes pérdidas. Desde la perspectiva, una vez que pase el primer shock, lo que se verá es que, bueno, por fin el gobierno de España está forzando a las entidades financieras a hacer lo que tenía que haber hecho hace 4 años. En el año 2008, los gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña arreglaron el sistema financiero inyectando dinero público en los bancos. En España hemos pasado 5 años sin hacerlo y ahora pues por fin se ha metido dinero en las entidades financieras, se están nacionalizando los bancos. Por lo tanto, la noticia es positiva. Sin embargo, evidentemente lo que nos encontramos es un primer shock del impacto que se tenía que haber producido ya hace años. Quien así habla es Enrique Quemada, presidente de algo muy castizo, One to One Capital Partners. Vaya que les gusta, ¿eh? España se está disparando porque hay temor al sistema financiero español, porque hay temor a la situación de las finanzas de España, porque la gente no se cree y los inversores no se creen que España vaya a ser capaz de cumplir sus promesas de reducción de déficit, porque los inversores han visto que España pues dijo que iba a cumplir un déficit del 6%, después fue el 8,5% y luego resultó que era el 8,9%, y los inversores no se fían, y los inversores solo se fiarán cuando vean efectivamente esa reducción del déficit. De manera que no iba a haber ningún rescate de la banca española. El problema es la monumental deuda externa acumulada que tenemos los españoles en estos momentos, y esa deuda externa es la que tenemos que refinanciar, y en este momento, vean los gráficos, es particularmente difícil. La responsable de la Comisión Europea
reconocen que Madrid por el instante no ha pedido ayuda. El deseo de Rajoy es que el mecanismo europeo de estabilidad se supone que va a entrar en marcha en julio, pueda prestar directamente a los bancos sin tener que pasar por los estados. Es decir, quiere nadar y al mismo tiempo no quiere mojarse. En Madrid, Gisela Pujols, una residente, y Carmen Gil, otra residente, y Juan Santos, otro residente. Vaya, no son muy castizos los titulares, pero así les ha ido. Y esto es un símbolo de los tiempos que corren. Los residentes tienen su propia opinión y hoy lo han hecho saber sobre cómo está la situación económica. Gisela Pujols dice que la gente está asustada y por supuesto no piensan sino en ver cómo conservan su trabajo y en gastar lo menos posible. Tiene miedo a gastar dinero, a perder el trabajo y está tratando de ahorrar lo más que puede. Carmen Gil. Eso es lo principal. Y luego, pues, eso es. Porque con el euro nos ha subido todo, han redondeado, está todo subido y yo pienso que sí, que bajar los precios un poco sería conveniente. En principio parece bastante claro que una de las cuestiones del tema de la crisis y el consumo que está descendiendo, eso por un lado, pero de todas formas seguimos comiendo y seguimos calzando y seguimos vistiendo, menos que antes, pero bueno, lo hacemos. Y la segunda razón es porque las grandes superficies se han arrastrado y se han llevado completamente al pequeño y al mediano comercio. Bueno, acabamos de oír lo que dicen los presidentes de los órganos financieros y lo que dice la mujer y el hombre de la calle. No va a haber ningún rescate de la banca española, dijo Rajoy en una inusual rueda de prensa en la sede del propio Partido Popular, en la que por primera vez desde que asumió la presidencia en diciembre, se sometió sin límite de tiempo a las preguntas de los periodistas. Reclamó que la Unión Europea debe dar una clara respuesta al futuro del euro y repitió que Bruselas debe garantizar la sostenibilidad de la deuda. Luego, en el ámbito británico, José Manuel García Margallo y Marfil y su contraparte británica, el ministro de Relaciones Exteriores, William Hague, tuvieron un encuentro en Londres. España advierte a Londres que protegerá a sus barcos de pesca de las autoridades de Gibraltar. Poco antes de partir a Londres para abordar con su homólogo las nuevas tensiones en el contencioso por el Peñón, el ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo y Marfil, lanzó hoy un mensaje claro al gobierno británico. España seguirá protegiendo a los pescadores a los que la colonia impide faenar.